Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Sean bienvenidos a otro episodio más de su podcast preferido. Espero que sea su preferido. ¿Cómo estás, David? ¿Qué onda, amigazo? Muy bien, aquí pues ya iniciando otra conversación, tenemos nuevos invitados. Y muy bien, amigo, un poco cansado por la semana. ¿Todo bien, tu amigo? Pues hay que descansar, David. Sí. Igual aquí andamos un poco ajetrados por el trabajo, pero mira, hoy tenemos creo que un gran tema, unos invitados muy especiales, De lujo. de lujo, que nos van a resolver algunas dudas o nos van a meter en unas. Pero tenemos a Elis Peña y a su Gerson Rivelino. esposo Gerson Rivelino. Rivelino, se escucha muy europeo tu apellido. Sí, sí, todo el mundo piensa que es europeo, pero en realidad ni es mi apellido, es mi segundo nombre. Ah, Por eso. ok. Bueno, les doy la bienvenida, ¿cómo están? Pero tienes razón, es mi nombre artístico, ¿eh? Yo generalmente lo pongo como apellido para que se escuche mejor. Sí, sí, pero suena como tipo, no sé, apellido portugués o algo así. Sí, ¿de dónde es? ¿Sabes dónde es? No sé bien del origen del nombre, porque me Ajá. parece que un jugador brasileño del 70 así se llamaba, pero me Ah, parece que era Rivelino. porque era Roberto Rivelino y por él me pusieron. Rivelino. Sí, Pero en realidad, cierto. Sí, cierto, mira, ya, dato cultural. sí. No, Sí, algún nuevo aprendizaje por el día de hoy. sí. ¿Cómo están? ¿Cómo les tratas esta semana? Muy bien, gracias por Tranquila. invitarnos. Con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes charlando. No, pues, Al contrario, muchas pues, gracias a ustedes ajá, por muchas aceptar la gracias a ustedes. invitación. Sí, cuando les propusimos, yo dije, híjole, con que digan que sí, con que me digan que sí. Este, y pensé que me iban a decir, ¿sabes qué? No podemos o tenemos una agenda más apretada, pero qué bueno que se dieron un tiempo para aclarar algunos temitas por ahí, que obviamente ya platicamos, ¿no? Pero, ¿qué les parece? ¿Qué te parece, don David? Si dejamos que se presenten un poco mejor, que nos digan un poquito de su testimonio y cómo fue su experiencia con Dios, rápidamente o brevemente, mejor dicho, para que las personas que los vean los conozcan un poco mejor y son conocidos en la iglesia, ¿no? A donde asistimos. Sí. Entonces yo creo Sobre todo, que... pues ya los conocen. Bueno, a Elis un poquito más, pero los dos ya tenemos años de conocerlos. Cuando hablamos, por ejemplo, de campamentos, Elis estuvo ahí. Entonces, Elis yo creo que se acordará Se muy bien. Pues acordará. Rivelino, Gerson, ya se acordará. Entonces, lo escuchamos, chicos, nos gustaría escuchar, pues, cómo fue su acercamiento a la fe, cómo es que dijeron, sí, yo quiero seguir por este camino. Tú primero. Bueno, algo en común que tenemos mi esposo y yo es que somos como la cuarta o quinta generación La de, cuarta. de cristianos, ¿no? Entonces, Órale. sí, no es de orgullo, pero porque pues obviamente sí es un peso, ¿no? Fue mi bisabuela, luego mi abuela, mi papá, y luego nosotros somos cuarta, ¿no? Cuarta Sí. generación, mi hija sería la quinta generación. Entonces, pues bueno, mi mamá no era cristiana, ella se convirtió al conocer a mi papá, y la verdad es que nosotros pues asistíamos muy poco de niña, más bien como yo creo que antes de los 5 años, nada más íbamos a las Navidades y a fin de año por el trabajo de mi papá. Ok. Pero tuvimos un evento familiar muy fuerte que hizo que como que recapacitara a mi papá con respecto a la vida en Cristo. Y Ok. entonces yo cuando tengo 6 años fue cuando inicio y llegamos a Emanuel, justo. Ahí mi familia se estaba ya congregando y llegamos a Emanuel, yo tenía 6 años y en esa edad yo me acuerdo que en un culto de las noches Ajá. dieron que quién aceptaba a Jesús y yo estaba en primera fila, ¿por qué? No sé, pero ese día yo me senté en primera fila y me acuerdo que yo levanté la mano
pasé al altar y oraron por mí. Me acuerdo mucho que quien oró por mí era la hermana Norma Delgado, que en ese tiempo era como maestra, era uno de los líderes que estaban ahí en Emanuel. Y pues obviamente tú creces, ¿no? Creces en un ambiente de iglesia, ¿no? De ir los domingos, de ir los jueves, pero pues cuando uno va creciendo, pues también como que lo va viendo más como una costumbre que realmente una convicción o una relación con Dios. Entonces hubo un momento en que yo decía, no, es que los domingos no hay otra cosa más que ir a la iglesia, ¿no? O sea, no la vivíamos en la iglesia. O sea, llegábamos, es más, llegábamos a las 9 de la mañana a la dominical, porque antes había 2 dominicales, no sé si ustedes llegaron a esa época, Uy, pero no, había, yo mucho ¿no? después, No, pero tú estás bien Había una chavita, dominical, 5 años, wow. sí, había una dominical a las 9, después era el culto general de 11 a 12, creo, de 10 a 12, y luego venía la segunda dominical, ¿no? Entonces, luego venía un tiempo break, ¿no? De ir a comer. Yo estaba en el coro infantil, entonces teníamos que llegar a las 4, luego estuve en la rondalla, ¿no? Pero hubo un momento en que pues se hace costumbre, literal, ¿no? Y en la tarde sales, 5 de la tarde al servicio, sales a las 8 y otra vez la vida, ¿no? Entonces, cuando llegué a la adolescencia, pues de vez en cuando hacía mi devocional y yo sí recuerdo que un día Dios me habló en Efesios 5 que dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Yo me quedé así de, ¿qué? O wow. sea, yo sabía que Dios me estaba hablando a mí. Esto Ajá. fue como a la edad de los 14 años y fue cuando yo le dije, Señor, yo ya no quiero vivir por costumbre, ¿no? Y yo no quiero que los problemas en familia, las situaciones, yo quiero verte a ti, ¿no? Yo quiero verte a ti y entonces en ese tiempo, a los 14 años, decido bautizarme y a partir de ahí, pues ahora sí, con toda la convicción, puedo decir que decidí no soltarme de Dios y tomé el versículo de Salmo 16, 1 y 2, que dice que no hay nada bueno fuera de ti para mí, ¿no? Y yo lo tomé como mi bandera y desde entonces yo no puedo soltar a Dios, pase lo Claro. que pase, al contrario, circunstancias más fuertes que he vivido me aferran más a Él. Ese es mi testimonio a cortos palabras. Sí, Oye, sí. pero estás muy Era chavita, o sea, cortito. desde niña, pues creciste en la fe, por así decirlo, o sea, tuviste esa conexión. ¿Y tú, Gerson, cómo fue tu encuentro con Dios? Pues fíjate que mi historia sí ha sido más como de ingeniero, ¿no? Como que pasar por puentes y puentes y puentes, ¿no? Donde a veces sí, a veces no, por esta misma condición de que cuando tú naces en una casa donde ya conocen a Dios, generalmente dices, bueno, pues ok, ya naciste en cuna cristiana, ya la tienes de otro lado. No es cierto, lo que pasa es que Dios no tiene nietos, ¿no? Dios tiene Ujú. hijos, y si tú no tienes un encuentro con Dios, pues jamás vas a realmente ser un cristiano como tal. Vas a tener fe, vas a creer lo que te dicen como principio, pero en realidad no eres cristiano. Y entonces vives pensando que estás en el limbo donde estás a la mitad de que eres demasiado cristiano para estar con tus amigos cristianos y demasiado mundano para estar con tus amigos del mundo. Porque no le entras a todo lo que le entran ellos, pero tampoco te ven bien en el templo porque tampoco eres un niño consagrado, ¿no? Lo Entonces haces con tú, cierta tibieza, ¿no? ¿cómo? Lo haces con cierta tibieza. Sí, y hasta que no te metes de verdad, o sea, hasta que no tienes realmente como dice mi esposa, una situación, un punto de crisis donde realmente tengas que buscar a Dios, pues te vas a quedar en estos puentes, ¿no? Donde a veces sí, a veces no, porque pues, por gracia, obviamente, a la familia de los cristianos, generalmente no tenemos crisis a veces tan fuertes, ¿no? O Sí, sí, claro. pero Ujú. generalmente la crisis te tiene que pegar a ti, no a tus parientes. Porque te digo, generalmente los principios, la fe, es lo que te va sacando de ese punto. Y algo que quería comentarles es que yo soy muy creyente de ese dicho famoso que dice, Dios los hace y ellos se juntan. Porque la historia Sí, de mi esposa y la mía es que Dios ya nos había pensado desde antes de que naciéramos, para estar el uno con el otro. sí, Porque claro. algo que mencionó y que me hizo recordar es el testimonio de que también soy yo cuarta generación de Wow. cristiano. Mi bisabuelo, su hija, mi abuela, su hija, mi mamá, y yo, que soy la cuarta generación, mi La niña es cuarta la quinta generación. generación. Pero algo que es bien curioso es que el testimonio que tiene su bisabuela y mis abuelos.
No sabemos bien si ellos se llegaron a conocer como tal. como tal. ¿Como tal? Tenemos cierta sospecha de que sí se conocieron. Ajá. Porque en aquellos tiempos, estamos hablando de más allá de los 50, de los años 40, cuando apenas Sí, claro. empezaron a abrirse Fecha del iglesias Evangelio. en México, habría como 3 iglesias grandes, ¿no? No sé si habría más chiquitas, pero había como 3 iglesias grandes de Getsemaní y Gólgota tal vez era, no sé qué tan grande sea, pero había varias que son así como muy significativas. El Ajá. caso es de que sale una hermana de estas iglesias a predicar a los barrios más pobres y más bajos de la ciudad. Es, Ujú. el nombre de esta hermana no lo recuerdo, pero todo el mundo la Locha. conocemos como la hermana Locha. Locha, ok. La hermana Locha. Saludos a la hermana Locha, si nos está escuchando. Sí, No, pues yo creo que ella está en la ya no. presencia de Dios. Allá donde está. Ay, no. Bueno, Saludos. entonces sí nos está Allá donde está. escuchando. Un saludo hasta allá también. Hasta allá, Pero ajá. bueno, al final, ella entró o entraba en pulquerías. Ajá. Y mi abuelo era un hombre que nació en el estado de Hidalgo y él estaba acostumbrado, en lugar de tomar leche, tomaba pulque, el famoso clachicotón. Entonces, Órale. toda la vida mi abuelo fue un hombre que le entró al pulque, a lo más Ajá. barato, a lo más bajo, y que llegó un momento en que fue hasta teporochito, ¿no? De que se Sí. llegó a perder y bueno, un montón de cosas que puedo decir de mi abuelo. Cuando viene esta hermana, le toca la casa y él la corría de la casa, ¿no? De, oiga, Ajá. señora, no tiene nada que hacer, váyase a su casa, váyase a cuidar a sus hijos, no me esté molestando acá. Ajá. Y, el caso es de que en algún momento pues le hizo caso, escuchó la palabra y se convirtió de un día para otro, pum, dejó el pulque, dejó todo y se convirtió en pastor al final mi Sí, bisabuelo, órale. ¿no? Órale, Eh, no, sí. su transformación, ahora lo digo, muchos llevamos un proceso largo de transformación, de que Sí. hay cosas que me cuestan, hay cosas que no, pero antes así se convertían los hermanos, ¿no? De que de un día para otro es, deja tus vicios, deja lo que tienes y sigue al Señor, ¿no? Y Sí. resulta que la abuelita, Bisabuela. la bisabuela de mi esposa, en aquellos Ajá. días, también la hermana Locha fue y le predicó porque su abuelita vendía el pulque. Entonces, estamos pensando en que no sé si hayan sido clientes, si hayan sido, porque aparte vivían por una zona muy cercana. Ajá. No creo que hayan sido vecinos, pero sí una zona muy cercana. Entonces, probablemente, por lo menos Sí, se sí, llegaron a conocer, o por lo menos llegó a vender un un curadito a mi litrito. abuelo. Un litrito, ¿no? Sí. Ah, no, mira, qué ¿Cómo? padre. Bueno, yo me quedo con ahorita lo que decías, ¿no? O sea, tú con Elis tienes algo que, una familiaridad y finalmente eso, siento yo que eso tienes que buscar alguna familiaridad con tu pareja para poder, eh, no sé, llevarse, para poder, planear juntos, para poder, ponerse de acuerdo en algo. Y me imagino, bueno, yo que conozco un poco a Elis de tiempo, pues si tú eres así como ella, ¿no? Pues qué bendición encontraste, Elis. Sí. Pues definitivamente, te puedo decir que Dios sabe por qué escoge, por qué nos Ajá, pone a nuestras sí, parejas, claro. ¿no? Ujú. Definitivamente no creo que hubiera encontrado otro hombre que me aguantara. Órale, no, pues qué bendiciones es más bien escuchar su testimonio. Ya lo hemos hablado en otros podcasts, en capítulos anteriores, que los vemos, pero mira, te conocí a Elis, éramos amigos desde hace tiempo, pero no conocía tu testimonio como tal, ¿no? Loco, ¿no? Sí, qué loco. Y eso que fue muy Hasta ahorita. rápido, ¿no? Porque fue la versión corta. Ahora que tengamos más tiempo, nos van a dar la Sí, versión sí, sí, en otro Imagínate. tema. extendida. Sí, 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 sí. Pues miren, ya que los conocemos, ya que hemos agarrado un poco más de confianza, ¿qué les parece si pasamos Saquen la bebida. ¿Cómo se llama esta que dices? La que le entraba a tu abuelito. el Ay, pulque? No, pero ¿El tenía otro pulque? nombre, ¿no? ¿Hiciste otro nombre? el pulque, cuando antes de fermentarse le dicen clachicotón La y se le chicota. Ya da tenemos dos bebidas que probar, Antonio. La que nos comentó Edgar, que se llama, pues la ¿Bien? comentamos en el primer ¿Isteme? capítulo, Isteme, y ¿Isteme, esta. atole agrio? Ajá, Hay que hacer un podcast, una reunión, invitamos a todos ajá. y nuestra bebida. Pero bien, Sí, sí, sí. Sí, pues miren, chicos, nosotros
¿Por qué salió este tema? Porque, bueno, con David hablando y meditando algunas cuestiones que no me acuerdo si David, creo que fue fuera del podcast, habíamos Sí, estado ya planeando, o yo había estado planeando desde hace hace tiempo, como hace un 6 par de años, semanas, sí. mucho Ajá. antes de decirle, bueno, la plática surgió así, pero había estado planeando ya hace como 6 años que todavía estaba yo saliendo de la escuela a hacer un podcast. Apenas en México se estaba dando esta explosión. Bueno, no era como una explosión como tal, pero Algo uno que otro nuevo. tenía su podcast, no eran así muy escuchados, pero yo tenía cierto temor como de empezar algo, como que me sentía con unos prejuicios y se lo había comentado a David hace un año, más o Más o menos. menos a principios, de hecho, como del Ajá, 2022, es lo que así. ajá, y como que también tenía cierto temor, pero en ese tiempo yo creo que estábamos pasando por cuestiones diferentes que teníamos que yo creo que él Eso, que tenía tratar. que tratar y yo tenía que tratar. Yo estaba tratando, no con un problema, estaba tratando con el nacimiento de mi bebé, acoplarme ya a la vida de padre, de responsable, de padre responsable. Ustedes En- entenderán muy bien, por cierto. Ajá, entonces como que me consumió mucho tiempo, pero esto yo lo quería hacer mucho antes de que naciera, mucho antes de que me casara, más bien, este, mm, como 2 años antes de que me casara, pero el temor como que me hacía ver o me ponía una barrera como de que nadie te va a escuchar, nadie te va a seguir, nadie va a escuchar o nadie, no vas a tener ni invitados, no vas a poder ni siquiera empezar. De Entonces, no, hecho, no tienes ni equipo, no tienes ni cámara y así. Y ya cuando lo hablé con David, como que también, no sé qué él que haya pensado, pero los dos coincidimos como que esta barrera a veces no nos deja, que es el adelante, temor, no seguir. nos deja seguir o no nos deja ver más allá, que a veces, según nosotros, no queremos orar, 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 orar. Y yo buscando en la Biblia dónde empieza el miedo y me llevaba hasta Génesis, cuando el hombre le dijo a Dios, no, pues escuché tu voz o escuché que venías y tuve miedo y me escondí. Y fue la primera parte en donde se menciona el miedo. En Entonces, la Biblia, sí. ajá, en la Biblia creo, o así lo vi, que el pecado trae temor, pero a veces hay ciertos temores que los hacemos más grandes de lo que son. Ustedes me dirán algo así. No sé si quieres agregar algo más, David. Así es, como que nosotros tenemos una idea de lo que es el miedo y de lo que comenta Toño. Pues tenemos como que esa vista bíblica, ¿no? De dónde inicia, ¿no? Cuando Adán y Eva, pues, desobedecen a Dios y la Biblia dice que pues, tuvieron miedo, ¿no? De ver a Dios, pero hoy en día, pues, hay muchos miedos, ¿no? Vivimos muchos miedos por la pandemia, porque a lo mejor la guerra que está ahorita, porque también la pandemia trajo otras situaciones como consecuencias financieras, de que la economía está mal. A lo mejor también trajo enfermedad por el sedentarismo que hay. Entonces, digamos que la primera pregunta, y que para ustedes que son eh, psicólogos, ambos son psicólogos, son expertos en este tema, pues sería, ¿qué es el miedo desde una perspectiva, desde un punto de vista profesional? Ok, ¿quién? Tú. ¿Quién de Sin los dos? Un Marín. volado. Bueno, el miedo es una de las emociones básicas. O sea, Ujú. tenemos que entender que las emociones se dividen en dos, en básicas y en secundarias. Ok. Entonces, el miedo es una de las emociones básicas y creo que como todas las emociones no son ni buenas ni malas, sino son necesarias e importantes porque nos ayudan a poder como relacionarnos con nuestro ambiente Ujú. y de alguna manera nos ayudan a continuar y a expresar ciertas cosas, ¿no? Entonces, el miedo en especial lo que nos ayuda es a prevenir un peligro. Si tú y yo no tuviéramos miedo, que era en el caso de Adán y Eva, no tenían por qué tener miedo, porque todo estaba seguro. En la creación de Dios todo era bueno, ¿no?
siempre que cada cosa que Dios creaba decía, y Dios vio y vio que era bueno. Entonces no había nada de que ellos tuvieran que preocuparse o que tener peligro. Pero cuando ellos comen, ¿no? La fruta y entonces viene la caída del hombre y viene el pecado, entonces yo creo que Dios es el que pone, ¿no? Esa emoción para cuidarnos a nosotros. Todas las emociones nos van a servir para cuidarnos. El problema es que no sabemos cómo manejarlas. Y entonces es ahí cuando la emoción te controla, ahí es donde empieza el detalle. Entonces, el miedo es una emoción básica que nos ayuda a prevenir cualquier peligro. ¿Algo más? Pues sí, definitivamente el principio del miedo es que es una respuesta a cualquier efecto que viene de afuera, viene del ambiente, ¿no? Entendamos como sensación todo aquello que nosotros llegamos a percibir con el cuerpo, ya sea el frío, el calor, las imágenes, la luz, cualquier cosa que nuestro cuerpo llega a sentir, esa sensación tiene una respuesta de nuestro cerebro. Esa respuesta se llama emoción. Entonces, todo mundo tenemos programadas estas emociones de las que ya habló mi esposa y que las más básicas son las que más nos ayudan a sobrevivir en este mundo, ¿no? Entonces, la emoción del miedo es algo que Dios programó en nosotros y que tiene una función. Entonces, no podemos, como ya lo dijo, y no quiero repetir todo lo que dice ella, Sí. que es bueno o malo, ¿no? Sino que esta emoción nos sirve para adaptarnos al medio. El problema es como se mencionó hace rato, cuando nosotros tomamos esa emoción y se brinca los límites para poder adaptarnos y se vuelve o se convierte en otra emoción, en un bloqueo, o que nosotros podemos llamar una fobia, o podemos hablar de un miedo irracional, y que, bueno, al final me gustaría hablar un poquito en un ratito más acerca de si el miedo es algo universal o no, y sobre todo, ¿qué opinarían ustedes si yo les pregunto, ¿creen que el miedo realmente lo tengamos innato o el miedo es aprendido? Ajá. Mira, yo estuve haciendo mi tarea, estuve checando YouTube, y por lo que vi, creo que es aprendido. Como un bebé, y esto, bueno, un ejemplo ahorita, mi bebé está creciendo y yo me acuerdo cuando era bebé, no tenía ese miedo a los perritos, no lo tenía. Pero como se le estuvo diciendo, o hay personas, inclusive en la familia, que le tienen miedo. Mis sobrinitas tienen unos perritos, unas perritas, hermosas, por cierto. Yo me gustan los perritos, me gustan los animales, crecí en un rancho, pero yo tener un perrito, una mascota, es mucho cuidado, es mucho eso. Entonces, a mi bebé, ahorita que ya creció y empezó a madurar, como que les tiene miedo, ya se queda así, se paraliza cuando se acercan. Y cuando era más bebé, cuando tenía 8 meses, un año, 4 meses, cuando estaba aprendiendo a caminar, no les tenía miedo, iba y los abrazaba. Y ahorita ya como que se queda así y nunca le hicieron nada. Entonces, a mi bebé, ciertas personas le dicen, no, este animal es malo, o el cocodrilo, porque a ella le gustan los animales grandes, le gustan los tiburones, le gustan las serpientes y verlas, obviamente, le gustan los cocodrilos, le impactan tanto ver esa magnitud de grande, hablando de grande, pero esa magnitud con la que ellos comen, con la que ellos caminan, le impacta y le gusta. Entonces, como se le dijo que es malo, ahora ella dice que es malo, que son feos. Entonces, creo que de esa forma se fue el miedo, o el miedo empieza como que a ser una emoción, a crecer en nosotros, bastante, digamos, a como vamos creciendo. Hay personas incluso que tienen miedo a la soledad, pero como siento yo que nunca se les explicó por qué la soledad a veces es buena, para que medites, como que sienten esa ausencia de otra persona y como que se pierden eso, y eso pues va aumentando. Siento yo que es como un proceso, ¿no?
Entonces, si ¿Aprendido? ajá, es más aprendido que Nato. algo ya puesto. Yo concuerdo con Toño porque, y lo relaciono mucho con el contexto en donde vives, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, a qué le tiene miedo un chilango? A los temblores, a que te asalten, ¿a qué más le puede tener el miedo del popo? A que explote el Popocatépetl, ahorita vi una noticia. Bueno, no, aquí en la Ciudad de México no, ¿verdad? A lo mejor sí habrá gente que tiene miedo, pero Que llegues al puesto de tacos y ya no haya. Y puede ya ser no un haya, miedo, ¿no? Y por que ejemplo, solamente haya de la salsa que no pique. ándale, yo alguna vez tuve oportunidad de ir a un pueblito que se llama Lela San, y por ello fui con mi chip de chilango, ¿no? Cuidándome pues que no hubiera nadie siguiéndome y cuidando mis pertenencias. Pero yo cuando llegué a ese pueblito, pues dije, oye, pero pues aquí no es la Ciudad de México, aquí es totalmente diferente. Entonces, claro, no fue con toda la confianza, ¿no? De que mostraba mis cosas a todo el mundo. Pero yo tenía la confianza, por ejemplo, de caminar a las 3, 4 de la mañana y con esa seguridad, ¿no? Aquí sales a las 3, 4 de la mañana y al Oxxo o algo y vas con el Jesús en la boca. Entonces, yo concuerdo con Toño de que es aprendido, pero ¿de acuerdo ustedes qué es? Innato, es aprendido. Bueno, Ok. antes, creo que ellos dijeron Sí. que es algo que Dios puso en nosotros como para estar, o para que nos prevenga, o para que nos proteja de algo, ¿no? Siempre y cuando nosotros no le demos una magnitud ¿cómo puede decirse? Porque si digo temor, va a ser como algo, O sea, que lo extremices, pero es un momento porque, ¿cómo sabes que le tienes miedo a algo si no lo has experimentado? ajá. Ahí va la respuesta. A ver. Bueno, a ver si no los hago más bolas de lo que yo me hago solito. Vamos a entender esto como que el miedo, si es una emoción, entonces todos la traemos precargada. Todo mundo tenemos miedo, todo el mundo podemos sentir miedo. La pregunta es, ¿a qué le tengo miedo? Entonces veríamos que el miedo es subjetivo. El miedo es algo más allá incluso que la propia cultura. Lo que decía es bien cierto. Yo como chilango, ¿a qué le puedo tener miedo? A diferencia de que si yo hubiera nacido en Japón, mis miedos son diferentes. Pero de todos modos voy a sentir miedo a algo. No, Sí, miedo a Godzilla, ¿no? Ya es como Yo puedo Godzilla. tenerle miedo a Godzilla, ¿no? Por Ay, no. ejemplo. Entonces, el miedo va a ser subjetivo según la subjetividad, valga la redundancia, del lugar donde estamos presentes. Por eso les decía, es algo que va más allá de la cultura. Nosotros aprendemos a tener miedo dependiendo de la experiencia, dependiendo del relato, dependiendo de, el mismo aprendizaje que tenemos de la gente que nos rodea. Entonces, Sí, puedo decirles, yo cuando era chiquito le tenía un miedo a la oscuridad increíble, pero el día de hoy le tengo más miedo a que llegue la luz, ¿no? El recibo Sí, de El la luz. recibo, el recibo de la luz. está carísima la luz. Entonces, vemos que vamos aprendiendo a tenerle miedo a ciertas cosas, aunque todos tenemos esta emoción del miedo, y que a veces, por lo mismo que es una emoción que necesitamos aprender a manejarla, entonces vamos a tener algunos un miedo excesivo a ciertas cosas, y algunos vamos a tener un miedo que a lo mejor no nos va a servir para subsistir, ¿no? Les pregunto, por ejemplo, ¿se acuerdan de aquel chico que domaba cocodrilos, un australiano? Sí. ¿Ustedes creen que realmente le tenían miedo a un cocodrilo? Nah. Pues no, ¿y cómo acabó? ¿Cómo se murió? En un enfrentamiento con una mantarraya en el cual Una el miedo mantarraya. no le hizo que él corriera, ¿no? Una mantarraya. ¿Qué me pasa una mantarraya? Es un animalito bien chistoso, bien bonito, grandote, y como dices, ¿no? De tu niña, me llama mucho la atención, no generó un miedo y el cual no le provocaba huir de esa situación de peligro. Generó demasiada confianza y pum, lo mata un accidente, Un accidente. Sí, claro. un incidente que él no buscó, mucho menos el animal, pero al final el miedo no lo ayudó a prevenir este tipo de accidentes. Por el contrario, cuando perdemos el miedo, nos exponemos a no adaptarnos al medio. Pero ¿qué pasa cuando el miedo es al revés? Cuando el miedo es un miedo excesivo, se convierte en una fobia, lo que decías de tu nena. A lo mejor el perrito no le ha hecho nada, pero ¿qué pasa cuando alguien le dice, oye, no, cuidado porque te puede morder? Sí, No, claro. es más, ni lo veas, porque se va a enojar el perrito y no te acerques. Va a sentir el miedo, va a Va a olerlo. sentir el miedo, pero no está generándose en ella.
está generándose en la persona que le está diciendo, no te acerques, no hagas esto, no hagas lo otro. Está aprendiendo a tener miedo de una persona que ya le tuvo miedo al perro. Y él le tuvo miedo al perro. De hecho, sí es cierto, porque mi esposa me dice, no le digas te vas a caer, no le digas esto. Y mi esposa, pues obviamente se mete a investigar más como la educación a los niños y que ciertas palabras no le tienes que decir para que no se cree barreras tan grandes, ¿no? Entonces, esto que acabas de decir, pues obviamente lo confirma lo que me ha dicho mi esposa siempre, no le digas te vas a caer cuando se sube a la silla, ¿no? Porque generas en ella, digamos, un temor, cierto temor. Sí, la limitamos Ajá, a los ok. niños a que exploren, porque ya les ponemos como nuestro propio miedo. Y, por ejemplo, yo algo que le podría decir es que el pensamiento es Ujú, básico aquí en esto de las emociones, ok. porque justo lo que dijo, voy a tomar el ejemplo de David, ¿no? Que decía, yo ya iba como, híjole, es que voy a guardar mis cosas. ¿Por qué? Porque me las pueden robar. Pero después cambió su chip del pensamiento y dijo, ay, pero no estoy en Indios verdes. Chilangolandia, ¿no? Estoy en el pueblo. Entonces, Ajá, al cambiar su pensamiento, la emoción también cambia. Eso lo trabajamos mucho en terapia, ¿no? Aprender Wow. cómo a modificar el pensamiento para que tú puedas manejar tu emoción de forma más racional. O sea, lo malo no es ok. sentir la emoción o el miedo. Lo malo es que el miedo te domine. Ah, ¿No? ok, ok, Por ajá. ejemplo, ahorita supongo que con esto que pasó de la pandemia y en especial hace 2 años, cuando desgraciadamente pues falleció mucha gente, yo creo que Ujú, todos tuvimos algún conocido, ¿no? Un familiar, un amigo cercano, etcétera, que falleció. Eh, y yo me imagino que ustedes trataron muchos de esos casos, ¿no? De familiares, amigos que tienen ese miedo, ¿no? Porque había fallecido alguien cercano, porque por la enfermedad, porque se quedaron con ese miedo, ¿no? Con claro, ese temor de ya no querer salir, ya no querer convivir, de todo el tiempo que casi ponerse una máscara. Y digo, no ujú, estoy diciendo que hay que ser descuidado. desprevenidos, exacto, Ujú. descuidados, sino todo lo contrario. En estos casos, ¿cómo les tocó a ustedes vivirlo de cerca? Digamos que con los casos que quizás atendieron. Creo que ahorita es cuando más están saliendo, más que en la pandemia. En la pandemia hubo más trabajo del duelo como tal, ¿no? Pero actualmente no solamente hay miedo, hay depresión, hay ansiedad. Está muy fuerte, muy fuerte en niños, ¿no? Pensamientos suicidas, Órale. ¿no? Intentos de suicidio y justo que creo que no lo Ujú, terminó de decir mi esposo, pero por la incertidumbre de lo que va a pasar, que justo es, bueno, te lo dejo Eso, para. sí, ese es algo con lo que quería terminar el punto del miedo, ok. pero pues no sé si quieres que lo diga ahorita o Sí, con las terapias. para que lo. Bueno, hablando entonces, para terminar de hablar de los orígenes del miedo, necesitaríamos hablar de dos temas más, que sería dónde se origina el miedo, Ok. que es en el sistema límbico, es el dueño de la gestión de emociones y también privilegia el aprendizaje. Este sistema nos ayuda a que todo lo que pasa por nuestra experiencia le da un cierto valor. Entonces, si Ujú, yo escucho el famoso, la broma, ¿no? De el zaguán que vas caminando por la calle y pasas contra un zaguán y un carro y de dentro te ladra un perro, vas a privilegiar ese recuerdo y cuando tú vuelvas a pasar por un lugar igual, no vas a pasar por ahí. El miedo va a hacer que te muevas y te pases por abajo del carro o la banqueta. ok. ¿Sí? Vamos a privilegiar ese tipo de decisiones de comportamiento gracias a que el sistema límbico le da esa carga de a lo que a ti te da miedo, es a lo que vamos a evitar, es a lo que vamos a Ajá. salvar de esa situación de peligro. Pero es el sistema límbico. Les repito, esto está bien asociado con el aprendizaje y la memoria. Y el único miedo que yo puedo decir que sí es universal, el único miedo que podemos decir que sí se vive en todo el mundo y que todos lo vivimos igual, es el miedo a lo desconocido. Cuando Ujú, nosotros decimos, es que yo le tengo miedo a la oscuridad, en realidad no le estoy teniendo miedo a la oscuridad, estoy teniéndole miedo a lo que hay allá donde no alcanzo a ver. ¿Yo por sí. qué le tengo miedo a la muerte? Le tengo miedo porque no sé qué va a pasar después de la muerte. Ok, soy cristiano y Ajá. sé que voy con Dios. Ay, ¿y si no? ¿Y Y qué si tal no. si ya Ujú. pequé y no voy a ir? ¿Qué Tenemos, tal si
¿qué tal si estoy pensando cosas y a lo mejor no me voy? Entonces mi miedo a la muerte ni siquiera es un miedo a la muerte, es un Sí, miedo a la claro. incertidumbre, es un miedo a no saber qué va a pasar. ¿Por qué ahora nos da tanto miedo el COVID? Pues porque no sabemos si me va a dar y me voy a morir, o si me va a dar y voy a salir como si nada. Eso fue el gran problema de esta pandemia, que todo el miedo que se cargó es por la incertidumbre de si voy a salir o no. Si fuera una enfermedad que a todo el mundo quien le dio está condenado a muerte, pues no todos tendríamos el mismo miedo. Habrá gente que salga y bueno, pues si me voy a morir de todos modos, ¿no? Habría Sí, gente que no claro. tendría Ujú. miedo de contagiarse. Pero como tenemos miedo a la incertidumbre, entonces este miedo alimenta todo miedo que tú puedas tener, cualquiera. ¿Qué va a pasar Sí. con el miedo de tu niña? ¿Por qué no agarro al perrito? Porque no sé si me va a morder o no. Ujú, exacto. Oye, No, no, igual. no, no, no sabe, no, ajá, ella no sabe cómo va a reaccionar el perro. Exacto. Sí. Y justo esos son lo que vemos ahora, bueno, lo que hemos visto después de terapia, pues más bien es como, creo que mucha gente tuvo que ser fuerte porque no le quedó de otra y ahora pues la realidad es que sale y se siente como temor de todo, ¿no? O sea, por Sí. eso, o sea, ya la ansiedad ya es una emoción más secundaria, que es como una combinación de muchas emociones, ¿no? Ujú. Y la ansiedad, em, haz de cuenta que me encanta cómo lo explica mi esposo, pero lo voy a explicar ahora yo. Hay emociones que son como las muñecas rusas, ¿no? Las matrushkas Los que va sacando. que te va a Ajá. salir, ajá. Y una de la ansiedad, tú la puedes ver desde afuera como lo principal, pero cuando abres esa muñequita, adentro viene el miedo, ¿no? Entonces vamos a Ajá. encontrarnos con muchas personas con pánico, con trastorno, digo, con crisis de ansiedad, crisis de pánico. ¿Por qué? Porque hay muchas que su vida cotidiana les ha traído muchos conflictos, pero la pandemia fue la gotita que derramó el vaso. El vaso. Podría decirse que ciertos miedos de la pandemia son como una secuela, aparte de las secuelas de enfermedades que dejó el COVID. Podría ser un agente que magnifica el efecto, porque el Ujú, efecto ok. ya, de por sí ya existe. Pero Ajá. sí, efectivamente, si en el COVID te encuentras a la incertidumbre, pues por supuesto que te Ujú. va a magnificar tu miedo a cualquier cosa que te esté provocando por ahí un bloqueo. Te digo, Sí, podemos hablar de miedo a contagiarme, miedo a salir a la calle, miedo de traer el bicho por ahí y llevarlo a la casa. llevarlo a la casa. Mira, les quería comentar esto ahorita que estaban hablando de esta incertidumbre que genera lo desconocido. Cuando mi papá estuvo enfermo, este, yo estuve hablando con muchas personas y muchas personas se me acercaban y me decían, ¿no? Pues pues que se iba a salvar y todo eso. Hasta cierto punto, pues tuvieron razón, pero yo me preguntaba por qué tenemos miedo las personas que vamos a perder un familiar o que estamos por perder un familiar o que perdemos un familiar. Y yo creo que solo llegué a esta respuesta de, pues es que tengo miedo de no saber qué va a ser mi vida sin esa persona que se me va, que en este caso era mi papá. Entonces, cuando un amigo estuvo pasando por la misma situación, le comenté, mira, a mí lo único que me dio paz es reflexionar en esto. No sé cómo lo tomes tú, pero espero que lo tomes de la mejor manera. Y le comenté mi experiencia y le comenté cómo había llegado yo a esto y empezó a no a sentir una paz ni nada, pero empezó a reflexionar y dijo, sí es cierto. Y su papá falleció como 2 meses o 3 meses después, pero él aprovechó ese tiempo para platicar con él, como para tener esa cercanía que no había tenido. Pero le dije, mira, muchas veces el miedo es esto, y yo lo aprendí así, que es el miedo a perder un familiar, que es que tú no sabes qué va a ser tu vida sin esa persona que te vio crecer, que te regañó, que convivió contigo, que comió contigo, que de alguna forma fue parte de tu vida este tiempo,
y ahora le toca partir. Entonces, muchas veces nos quedamos con eso. Sí, fíjate que ahorita que comentas eso, estuvimos durante la pandemia trabajando con un matrimonio porque a la esposa la habían desahuciado por cáncer. Santo Entonces, Dios. parte de la terapia, yo me acuerdo de una sesión que fue como que le dio mucha luz a ella. Es que ella se preocupaba mucho por sus hijos, ¿no? Es que qué va a ser mi hija, qué va a ser mi otra hija, qué va a ser mi hijo, qué va a ser mi esposo, es que sin mí, ¿cómo le vamos a hacer, no? Pero algo que no lo había percibido ella, ¿no? Y que tuve que confrontarle, decirle, es que tú te estás preocupando y estás teniendo miedo, justo, por qué va a pasar con ellos, porque ellos te van a dejar de ver. Pero algo que no te has dado cuenta es que el miedo más fuerte es que tú también vas a dejar de verlos. Tú ya no vas a estar aquí. Wow. Y es una realidad que no, o sea, cuando uno se enfrenta a la muerte, piensa en qué les va a pasar a ellos, ¿no? Pero a jamás, y que creo que es el miedo más fuerte, no perder al ser querido, sino morir nosotros, ¿no? Voy a dejar de verlos, voy a dejar de respirar, voy a dejar de ver lo que estoy viendo, ¿no? Y es parte de lo mismo, ¿no? Esta incertidumbre de lo que va a pasar. Aunque nosotros sabemos que cuando morimos vamos a estar en un mejor lugar, pero ya no voy a poder abrazar a mi hija, ¿no? Ahora que somos padres, ¿no? Que el verle, el sonreírle, ya no la voy a ver yo, ¿no? Sí, Ya no voy claro. a cuidarla. Y ese también es un miedo real, ¿no? Entonces, pero Sí. todo tiene que ver con lo que, o sea, hasta dónde voy a permitir ese pensamiento. Porque posiblemente yo voy a decir, bueno, ahorita sí estoy, voy a aprovechar lo que fue lo que hizo tu amigo, ¿no? Sí. Y voy a platicar y voy a darle y voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque el miedo lo que está, como está funcionando es, voy a prevenir antes de que sucedan las cosas, ¿no? Sí, Malo claro. cuando me envuelvo en el, no, y entonces, ¿y qué va a pasar? Y entonces viene la hipocondriasis o sobreprotección a los hijos, que esto tiene que ver con este miedo irracional por pensamientos que no están siendo controlados y son irracionales también. Mira, déjame compartir ahorita que estás hablando de los hijos. Creo que esa es otra secuela que dejó a nosotros los padres, que mira, nosotros de alguna forma Dios nos resguardó, ¿no? Porque justo cuando empieza la pandemia, mi esposa estaba embarazada y obviamente la resguardaron. Le dijeron, te vas a tu casa, no sabemos y así. Yo en la oficina, pues llegamos, no sabíamos, dijeron, llévense su equipo, llévense todo y trabajan desde casa porque pues no sabemos. Aparentemente era una cuarentena, ¿no? Y después pasó el tiempo. Entonces, ahorita como que se nos da eso de batallar para meterle a una escuela, porque lo normal o lo que era normal era que mi hija, bueno, mi esposa tuviera a mi hija, estuviera los 3 meses que tiene que estar en casa y luego irse a trabajar y luego mi hija a una guardería o cuidada por un familiar, que es lo normal en la Ciudad de México, ¿no? Cuando ambos padres trabajan. Y digo, hay muchos que tienen el privilegio de estar con sus hijos, pero Dios nos resguardó y ahora como que nos cuesta trabajo esa parte híjole, y si la metemos en la escuela, como mi hija, yo ya me acostumbré a estar en la casa con mi hija, digo, viene mi suegra y me ayuda a cuidarla, en la mañana, pero yo cuando tengo un tiempo me desocupo y bajo a verla y ya estoy con ella. Ahora que entre a la escuela, como que eso genera un temor, una incertidumbre si se va a adaptar, si no la vamos a extrañar. Cuando mi esposa entró a trabajar, era un llorar porque ya no la veía y estuvo un año y luego piense, como un año y medio, más o menos, viéndola, cuidándola. Entonces, esa parte ahorita genera eso, ¿no? Y creo que es otra secuela que dejó el COVID, el miedo Sí, a mandar a nuestros hijos a la escuela. sí. Bueno, ahí yo quisiera decir algo, y Ajá. justo lo que me he enfrentado en el consultorio.
porque definitivamente lo que les decía es bien cierto, el miedo es a lo desconocido, a la incertidumbre, a lo que no sé. Entonces, cualquier cosa que te provoque este principio, te va a dar miedo. Y definitivamente lo vemos en el consultorio, ¿sí? Nos da miedo la incertidumbre de, la llevo, no la llevo, y si se enferma, y qué va a pasar, y si se va mi Ajá. esposa a trabajar, y yo cómo la voy a cuidar, y qué voy a hacer, si pasa algo, la llevo al médico, en fin, les decía, todos los miedos vienen con el principio de la incertidumbre, pero algo que está sucediendo también muy comúnmente ahorita en el consultorio es que no sabemos traducir nuestras emociones en general, porque no es nada más el miedo, no sabemos traducirlas al pensamiento, porque aparentemente decimos, ay, es una emoción, pues la siento, sé cómo se siente estar contento, ¿no? Sé cómo se Ujú. siente tener miedo, pero ¿cómo describirían ustedes en el momento que tienen miedo? ¿Cómo se siente Híjole, tener miedo? es una muy, pues se siente horrible. Bueno, depende, ¿no? Como dices, cómo lo canalizas, ¿no? Porque el miedo es una descripción indescriptible, ¿no? Tú sabes que tienes miedo a lo desconocido, porque no sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? O a lo mejor le tienes miedo a algo que a lo mejor que nunca va a pasar, ¿no? Pero te creaste esa fobia. Ujú. Este, pero sí es un buen punto, es indescriptible, ¿no? Sabes que es como un dolor interno, güey, intrínseco, que sabes que tiene miedo porque no, te inmoviliza, ¿no? O sea, te paraliza, no te permite hacer muchas cosas. Ok, Claro. En mi caso yo siento mucha angustia y empiezo a sentir angustia y empiezo a, mi cabeza empieza a darle vueltas como al asunto, ¿no? Y empiezo a sentir angustia. Y como dice David, lo que a mí sí me paraliza, no puedo pensar, a pesar de que le estoy dando muchas vueltas al tema o al asunto, no puedo Ok. pensar si nada más estoy así como que me, como una reja que se pusiera alrededor de mí y no me dejara ver lo que hay las otras realidades o la realidad que ven las otras personas, simplemente me enfoco en el problema y viene la angustia, pero gruesa. ok. Bien, entonces, yo ¿por qué les preguntaba esto? Ajá, Porque a veces podemos confundir una emoción con otra. Y sí. es tan delgada la línea que podemos Ujú. decir, el miedo nos puede provocar huir o pelear. Y decía mi esposa hace rato, ¿no? Me metí en razón de veras el miedo te provoca pelear. O sea, el Es miedo te muy, provoca subsistir, te provoca Ujú. sobrevivir, pero es, no es muy, pelear. es muy cierto. A lo mejor te voy a contar una experiencia que a lo mejor tiene que ver con lo que dices. A Hace ver. como 3 años, no más, como 5 años, por el 2017, no manches, qué rápido pasa el tiempo. Ya Tuve ahí casi un tres. altercado con unos policías, ¿no? Entonces me Ah, pegaron y todo, ¿no? De hecho, Toño ya lo sabe porque se los comenté a todos los amigos, ¿no? Y yo tenía miedo, ¿no? Dije, no, chin, si me agarran y me llevan a la cárcel, si me pasa esto, viví así como por un mes. Entonces, la forma en que yo traté con eso fue, en la iglesia, pues hay un ministerio de cárceles. Ujú. Entonces yo dije, pues voy a ir a la cárcel a visitar a los inquilinos que están allá, a los hermanos, con este ministerio, dejar apoyo. Y a partir de ahí, se me quitó el miedo a la policía. y Y a ver, fíjate, algo que compartir de David, David es es un chavo que de repente íbamos a cenar los sábados y terminábamos 10 de la noche y le decíamos, te damos una aventón al metro. Y decía, no, me voy caminando. Y se iba caminando a veces hasta su casa y en la noche. sí, es Y correcto, ¿verdad? para mí era así como, yo no tengo miedo a, digamos, también a que me asalten o a caminar en la noche. Pero yo decía, no inventes, David, se va a aventar así solo caminando. Digo, y después decía, no, pues obviamente lo ven grandote y nadie se le acerca, ¿no? Grandote pelón, este es Mario Ajá. Salvatrucha. Ajá. Ok. Bueno, entonces, fíjate que tomando este ejemplo, yo podría decirte, cuando perdiste la incertidumbre, cuando te empapaste de, ok, si a mí me agarran y me meten a la cárcel, ya sé qué va a pasar, ya sé qué hay allá adentro, ya sé cómo me la voy a aventar, me deja de dar miedo, porque Así es. desaparece la incertidumbre, desaparece el miedo, desaparece la parte irracional. Ahora, la parte que yo les decía, donde estamos tratando con otro asunto, es cuando volvemos al caso de, ¿y si no llevo a mi hija a la escuela? Ok, puede ser por el miedo de qué va a pasar,
pero también puedo estar confundiendo esa emoción que tengo de, ¿qué les parece la ira, el enojo? Híjole, ¿y por qué tengo que llevar a mi hija a la escuela Ujú. cuando bien podría estar haciendo home office Homeschool. y darle homeschool a mi hija aquí en la casa, ¿no? Sí, O sea, ¿qué claro. tal si mi trabajo me permitiera hacer eso? Entonces, muchas veces pienso, no, es que me da miedo que se contagie, pero más bien no es el miedo, más bien es que, por qué estoy confundiendo esta sensación desagradable? Porque al final el enojo y el miedo son desagradables y se confunden mucho y Sí, claro. tendemos Ajá. a huir o a huir con el miedo, pero también nos impulsa a tener cierto resorte de resguardarnos y se transforma en enojo. Es el famoso coraje de vivir. No sé si han escuchado por ahí esa frase, ¿no? Entonces, como yo Ajá. no sé exactamente cómo traducir en ideas, en palabras, cómo se siente el miedo, lo puedo confundir bien fácil con el enojo. Y para que vean que es cierto, les decía hace rato, las sensaciones son lo que nuestro cuerpo siente, la emoción es lo que mi cerebro ya percibe y le da respuesta. Sí, ¿Ustedes claro. cómo le describirían a una persona que es ciega de nacimiento cómo se ve el color rojo? Que el color rojo es una sensación. ¿Cómo le describen qué es el color rojo? Híjole. El color Ustedes lo rojo es una saben qué es sensación. el color rojo, saben cómo se ve, saben cómo se usa, pero ¿cómo Ajá. lo transformo en una idea que me puede entender alguien que jamás lo ha visto? ¿O cómo le puedo diferenciar? Ah, el rojo es así y el verde es así. Sí, sí es cierto. Y cuando él nunca ha experimentado, porque él tiene que experimentar con la vista, ver esa sensación del rojo, ¿no? Del peligro, de lo caliente que se siente el rojo cuando te provoca esa sensación de, espérate, ¿no? De alerta. Y él no la ha visto. Órale, qué loco. Entonces Una, nos pasa exactamente algo muy similar, porque repito, hablábamos de que son emisiones aferentes las que llegan a nuestro cerebro, esas sensaciones, y son eferentes las que salen del cerebro y llegan, pero es la misma sensación, es la misma pulsión eléctrica Ujú. la que pasa en las células de sentir algo a que el cuerpo lo responda. O sea, es lo mismo, la emoción que la Ok. sensación, la diferencia es el sentido de dónde viene, del cuerpo hacia el cerebro, del cerebro hacia el cuerpo. Entonces, la emoción la tendemos a confundir de esa manera. ¿Cómo se siente tener miedo? Yo puedo decir, bueno, físicamente cómo me siento, pero anímicamente cómo describiría. Y es entonces cuando vemos esta matrusca, ¿no? Donde decimos, en realidad, el miedo es una emoción que siento y que me dice, hey, cuidado, esto no se siente bien, esto se siente como con ganas de darme la vuelta e irme. Cuando me quedo atorado en eso, puedo tener una sensación de angustia. ¿Cómo lo defino la angustia? Bueno, ya lo dijiste hace rato, ¿no? No, la ¿Sabes? angustia no. No, ¿Cómo se siente la angustia? La angustia empezamos a sentir, ese miedo es como esa sensación en el pecho de detente. Pero cuando pasa a ser angustia, se transforma en una sensación de opresión. Ya no es nada más una mano que te detiene, sino es una mano que te oprime. Y empezamos a sentir como un huequito en el estómago, como cuando subimos a los juegos mecánicos y bajamos de golpe, entonces sentimos el estómago ahí arriba y yo acá abajo. Así se sí. empieza a sentir la emoción, porque también es una emoción, pero es una emoción compuesta, hablando de la Angustia, angustia, no, la ansiedad, ansiedad. perdón, es la ansiedad. Y cuando hablamos de angustia, vamos a sumarle a esa matriosca el sufrimiento psicológico, donde ya empiezo a sentirme no solamente mal físicamente, sino emocionalmente ya también estoy teniendo un sufrimiento de, es que no quiero ir a trabajar porque sé que algo va a pasar. O sea, wow. va sumándose y va, por eso se llaman emociones compuestas, ¿no? Porque van haciéndose cada vez más y más y más. Pero si no tenemos esa capacidad de poder transmitirlo, de poder decir yo me siento así y no le pongo nombre y apellido a mis emociones, vamos a acabar diciendo toda la vida, pues es que me siento mal, pero no sé Sí. por qué me siento mal y puede ser enojo, puede ser miedo, puede ser angustia, puede ser ansiedad, puede ser un montón de cosas que tenemos en el abanico y que por no saber darle un diagnóstico correcto, pues toda la vida voy a sentirme Mal. con miedo y voy a responder con agresión, ¿no? Sí, claro. Una, No tengo miedo, tengo enojo. Ajá. Ahora pregunta, y obviamente yo sé que con terapia, ¿no? Aprendes a identificar o a ponerle nombre a la sensación, pero ¿cómo
puede uno equiparse de eso, de saber identificar, obviamente, así sin, como diríamos en el rancho, a pelo, sin ir a terapia. Sí. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. Los esperamos, ¿eh? Aquí te dejo mi... Bueno, no sé de qué vas a hablar tú, porque hablé mucho yo. No sé. Sí. Hay un cuento corto, una alegoría de un terapeuta argentino que se llama Jorge Bucay y se llama El Carruaje. Este nos dice que nosotros en sí, como personas, somos un carruaje y está hecho para nosotros, ¿no? Y dice, el carruaje completo, el carro con las llantas, la carreta propiamente, es nuestro cuerpo y está hecho a nuestra medida y nosotros sabemos cómo lo tuneamos, ¿no? Si lo queremos verde, amarillo, rojo, en fin, eso es Ok. como el gusto, como quieras verte. Pero este carruaje lo mueven caballos y está manejado por un cochero. Entonces, para que tú puedas ir bien en el camino y disfrutar de la vida en tu carruaje, disfrutar de tu carruaje, debes hacer que tus caballos vayan por el camino correcto. Y los caballos propiamente, los que mueven al cuerpo, se llaman emociones. Él dice que las emociones son las que nos mueven, hacen que nosotros tengamos Ok. actitudes, conductas, son las emociones. Y yo le decía, cuando conocí a mi esposa, es algo que siempre lo digo de broma, y le decía, es que pasando el viaducto se acabó el amor, ¿no? Porque en esos días yo vivía por la villa, de allá entre Aragón y la villa, y pues Ajá. ella tenía su casa por acá, por TV Azteca, ¿no? Y Sí, entonces yo sí. le dije, no, es que pasando el viaducto se acabó el amor. Pues no, ¿cuál, no? Cuando tienes esta emoción de enamoramiento, pues el viaducto te queda cerca. Sí te hace corto, sí, sí. A mí me pasaba lo mismo con mi esposa. Yo vivía hasta Ticomán, casi éramos vecinos, y mi esposa vivía hasta acá al oriente. Entonces, me hacía 2 horas, le decía a mi esposa, híjole, no. Luego ya cuando la venía a dejar, decía, yo creo que me voy en Uber. Y me decía, ¿por qué? Le digo, porque en Uber me hago 30 minutos y si me voy en metro, me hago 2 horas y media, 3 horas. Tocando este punto que comentan, hay un versículo de la Biblia muy conocido, y yo creo que ustedes lo aplican mucho, que es 1 de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18, que dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Ustedes en su experiencia profesional, ¿cómo aplican o cómo aplicarían este pasaje? Claro, entiendo que hay muchos casos, ¿no? Y para cada Este caso es un caso. hay un diagnóstico y un tratamiento. Pero este versículo, digamos que, o versículos, ¿cómo ustedes lo aplican en casos específicos? Digo, sin mencionar alguno. Vamos a entender que algo que yo hablo mucho en la terapia es, sobre todo si me dan chance, ¿no? Porque tenemos pacientes que no son cristianos. Ok. Pero nosotros entendemos que Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. Entonces, este versículo cuando habla que el amor echa fuera todo temor, es aprender a confiar plenamente en Dios. O sea, cuando tú sabes que tu vida está puesta firme en la roca, que es Cristo, entonces yo les decía al principio, ¿no? Con mi testimonio, cada cosa que pasa, aparentemente no sé qué va a pasar, pero entonces es ahí donde entra la fe y la confianza en Dios. Es decir, Señor, yo no sé cómo me vas a sacar, no sé qué estrategia me vas a dar, ayúdame. Y entonces es ahí donde nosotros podemos experimentar no solamente esto de que el amor echa fuera el temor, sino que Dios nos ha dado muchos versículos para darnos paz en medio de la turbulencia, ¿no? Uno de los versículos que yo utilizo mucho, y creo que hace poquito estábamos en el devocional, ¿no? De Efesios. Sí. Déjenme, Buenísimo. déjenme ver si puedo traer. Pero, En lo que, Claro. Sí, adelante. también esta parte hay que diferenciarla, porque hablamos de amor, pero también hablamos de un proceso psicológico que se llama enamoramiento. Filipenses. Y no es lo mismo.
Entonces hay que diferenciarlo, porque sí, el amor te quita los temores, porque Dios es amor. Pero José cuando Toño, estamos, ¿no? como lo que hablábamos, oye, es que hago 2 horas y media, prefiero irme en Uber, es justamente esta parte del miedo que te está diciendo, oye, pues no es tanto el tiempo, ¿no? Es más bien el riesgo, o ya el miedo a perder tanto tiempo, ¿Cuánto no sé, no, tiempo? Ajá. arriesgarme simplemente a ir a Ticomán para ir allá a Al oriente. Ecatepec, pues sí da miedo, ¿no? De pronto yo también llegaba medianoche de pronto y así El como amor, el amor. el último cambio, ¿no? Entonces, hay que diferenciar que también el enamoramiento también tiene sus riesgos y si no vemos y no le hacemos caso al miedo, nos puede provocar un asalto, por lo menos un susto, ¿no? Sí, claro. Entonces, Pero amar y hay que querer no es igual. emociones, hay que saber. Amar es sufrir. Ay, El que ama adelante. todo lo da. Exacto. A mí me encanta un, un versículo que utiliza mucho mi esposa precisamente para esto, porque como les decía del coche, necesitamos ese cochero que le dé rienda al caballo, que no lo deje ir desbocado. Toda emoción, aún sea el enamoramiento, nos puede llevar a tener un buen susto. ¿Sí? Sí. El amor es otra cosa, el amor es Dios, pero el enamoramiento sí es una emoción que se produce por ahí por químicos y esa exageración también nos puede meter en problemas. Y dice, siempre mi esposa utiliza aquel versículo que al rato se lo dice, de llevar todo pensamiento cautivo. Ese es otro. Ajá. Pero ese es otro, ahorita con el que vamos. Sí, Bueno, sí, sí. este es un versículo muy importante porque yo se los dije en un principio, ¿no? El pensamiento, yo les digo a mis pacientes, tú tienes a tu verdugo o a tu aliado, y ese es el pensamiento. Entonces, cuando tú te piensas, no, imaginémonos, ¿no? Decías del podcast cuando estabas iniciando, te llenabas de ideas de, no, es que nadie me va a escuchar, es que quién va a venir, es que, o sea, ese era tu verdugo, ¿no? Que no te dejaba aventarte. Sin embargo, cuando empieza a decir, no, bueno, pues hay que intentarle, pues nada pierdo, ¿no? Sí. No he hecho nada y a ver qué pasa. Ese pensamiento cambia, ¿no? Y dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado, que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Okay. Dice, derribando todo argumento, ¿no? Que se levanta en contra del conocimiento de Dios, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, este artículo para mí es básico, es como una base, para decir, Dios te ha dado a ti las herramientas perfectas para decir, ¿sabes qué? Pelea la buena batalla entregándole esos pensamientos que te están atemorizando, entrégaselos a Él. Entrégaselos a Él, deposítaselos a Él, ¿por qué? Porque dice que todo argumento es el que vamos a derrotar, ¿no? Entonces, ¿dónde proviene el argumento? En nuestra mente, en nuestro pensamiento. Y eso habla de todas las emociones. Las emociones para mí tienen como un caminito, ¿no? O sea, primero inician en la mente, ¿no? Lo que pienso, y eso que pienso me provoca una emoción. Ok. Y esa emoción que yo siento me va a provocar una conducta. Entonces, un ejemplo muy, muy rápido, ¿no? Es, a ver, estoy dormido y de repente se oye un ruido en la azotea, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Alguien se quiere meter a mi casa. ¿Qué emoción? Ese fue el pensamiento. Alguien se quiere meter a mi casa. ¿Qué es lo que sientes? Pues miedo, ¿no? Miedo. Sí, ¿quién es? ¿Qué hago? ¿Qué ¿Qué pasa? hago? ¿No? Ajá. Pues me busco con qué defenderme. Y te levantas y buscas qué defenderte, es la conducta. Pero si oyes el ruido, pa, y de repente dices, ay, ya se saltó otra vez los gatos de mi vecino, ¿qué haces? ¿No sientes nada más así como que, ay, otra vez? Te enojas, Ajá. y te vuelves a dormir y tan. ¿Dónde cambió tu forma de levantarte y de volverte a dormir? En lo que pensaste. En lo que pensé, en saber quién era, ¿no? O qué era. ¿Qué era? El que tú le diste un significado, Sí, ¿no? sí. Entonces, justo la semana pasada que estábamos en nuestro devocional, mi esposo y yo, estábamos leyendo Filipenses, no era Efesios, es Filipenses, en el capítulo 4, y voy a leer primero el versículo 7 que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, estamos hablando de emociones, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, me voy primero en este versículo porque esa es la consecuencia, que Dios va a guardar nuestras emociones y nuestros pensamientos,
pero ¿cómo? ¿Pero de dónde? ¿Cómo? No entiendo. Entonces, cuando nos vamos más arriba, dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos, y afanosos es preocupados. Y cuando estamos preocupados, tenemos miedo, ¿no? ¿Cómo le voy a llegar a la quincena? ¿Cómo voy a llevar a mi hija a la escuela? Nos vamos, o sea, afanosos es eso, es tener esa preocupación, y la preocupación trae miedo. Sí, Y dice, por claro. nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces aquí es donde Dios te dice, yo te voy a dar tu paz, esa paz que sobrepasa el pensamiento, pero para que llegues a esa paz, necesitas venir a mi intimidad y no solamente Amén. pídelo, sino ruega, Ruega, sí, sí, ¿no? claro. Ese clamor, Señor, quítame este miedo, ¿no? Quítame esta sensación. Esto lo vivimos, no sé, cuando estamos enfermos nuestros papás, ¿no? O en el caso de que sí fallecen nuestros papás, pero estar en este proceso, sí tenemos esa sensación de angustia, como mencionaba mi esposo, que es un sufrimiento psicológico más que la ansiedad. La ansiedad todavía te ayuda como a accionarte, porque es una emoción, un potencial de acción, pero la angustia no. La angustia es un sufrimiento psicológico, esa sí te paraliza más. Entonces, Ok. cuando nosotros estamos en ese momento de sufrimiento psicológico que lo tuvo Elías después de que hizo Con Jesús, caer sí, el de que fuego, mató a los ¿sí? Ajá. Ajá. profetas, sí. Exacto, o sea, él tenía angustia, tenía miedo de salir, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener ese miedo, esa angustia de no quiero salir, de no quiero ver, no quiero saber qué va a pasar después de esta situación, pero Dios nos ha dicho, yo te puedo dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero tienes que entregarme eso que te afana. Wow. Pues Wow. antes bueno, ya llevamos más de una hora platicando, es un tema que da Es para que mucho. está interesante. Y yo creo que los vamos a volver a invitar para seguir tocando ese tema y otros, como ves, Toño. ¿Sí? Lo que- Pero antes de terminar, bueno, les vamos a pedir sus redes para que los pongamos aquí en los comentarios y la gente que Ajá. nos ve, que nos escucha, pues que quisiera tener alguna asesoría o consulta, pues se deja con ustedes, ¿no? Que son los especialistas, pero de sus lados, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Para que través de qué? De Facebook, Instagram. ¿Dónde tienen su consultorio? Exacto. Sí, sí, sí. tenemos Instagram y tenemos Facebook, se llama Psicólogos Gerson y Eli Medina Peña, en los dos, creo que sí están los Están dos. los dos homologados que se llaman igual. Ok, Y ok. nuestros teléfonos, Si nuestros quieren, ahí ya los ponemos Los para ponemos que aquí en los... los comentarios Ajá, para que la ajá. gente los vea y Creo que nada más tenemos eso de redes. Y bueno, nuestro consultorio está en el eje 5, Avenida Eugenia, Ok, entre Avenida Cuauhtémoc y calle Yacatas, ok, muy, muy sí. cerca del Metro Eugenia y de la estación del Metrobús Eugenia. entonces, Ahí a estamos. todos nuestros amigos que nos ven, pues les recomendamos mucho a Gerson y a Eli, son súper profesionales, súper comprometidos con su trabajo. Entonces, si necesitan apoyo en algún área de psicología, pues ellos los pueden apoyar muy bien. No sé si quieras comentar algo al respecto, Toño, agregar algo. Pues, pues no, prácticamente ya lo dijeron todo. Yo sigo impactado con todo lo que ¿Aprendimos? aprendimos, porque muchas veces, bueno, tenemos que identificar. Y yo quería dar un testimonio así Adelante, adelante, personal, amigo, adelante. que es cómo Dios me ha llevado a batallar, inclusive, más bien no batallar, pero me ha llevado así como que afinarme porque dice, ¿no? Me probará y saldré como el oro. Yo creo que me ha probado y me ha quemado y he entrado a fuego pues no ha sido bonito, pero he aprendido esa parte de cómo Dios es el amor y cómo echa fuera todo temor. Antes yo tenía miedo de morirme, pero ahorita digo, pues si muero, muero en Cristo. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa parte me ha quedado tan clara que a veces me da risa cuando personas me dicen, ay no, ni Dios lo quiera.
¿no? Como que ese, ni Dios lo quiera. A mí me da risa porque yo digo, yo sé quién soy, yo sé qué es lo que va a hacer Dios en mi vida, y si muero es un proceso que también mis familiares tienen que aprender a estar en ese proceso, pero más allá del temor a morirme, yo sé a dónde voy y sé con quién voy a estar. Y creo que es esa parte que la gente o los cristianos necesitan entender, más que enfrentarse con el miedo a la muerte, es pues que estamos en este mundo y cualquier cosa nos puede pasar. Si estamos, no sé, padeciendo de alguna enfermedad, pero también salimos a la calle, salimos a enfrentarnos al día a día, salimos a trabajar, salimos a entrar al metro, salimos a batallar en el trayecto en esta ciudad, pues se nos atraviesa un loco, la violencia está creciendo, los asaltos cada vez suben más, pero aún así Dios nos tiene y nos ha tenido misericordia, y Él es en el quien debemos depositar nuestra confianza para poder salir. Y si nos pasa algo, pues hemos peleado la buena batalla, ¿no? Así es, amigo, Pues así es, amigo, así es. así es. Ahora que mencionabas de enfermedad, pues sí, ¿no? Ya aquí compartiendo nuestros miedos, digo, ya estamos terminando. A mí hace diciembre, por causa de la pandemia y del centrismo, pues me diagnosticaron hígado graso, ¿no? Ya estoy trabajando en eso y estoy perdiendo peso, pero al principio me dio mucho miedo porque dije, ching, voy a morir. Pero finalmente encontré como que esa paz, esa tranquilidad en ese versículo, ¿no? Que les compartí. Y sobre cómo es el miedo a lo desconocido. Y bueno, hemos tenido una plática muy rica y me gustaría terminar, pero bueno, el tiempo ya nos Sí, apremia y lo sí. estaremos invitando para otros temas. Va que va. Cuando Muchas guste. gracias, chicos. Me gustaría nada más, para cerrar, un saludo a mis alumnos del IVO. Me decía Saludos. por ahí que ¿Qué es el no sé, Ivo, es igual, Gerson? ¿Puedes dar el comercial completo? saludos a todos ustedes. ¿Qué es el Ivo, Gerson? Si quieres compartir el comercial completo en las descripciones y todo. Es el Instituto Bíblico Oriente, es como un plantel asociado a Ana Sanders, pero de la sección Oriente de Asambleas de Dios. Entonces es un instituto nuevo que está abriendo, tiene, me parece un par de años que abrió y siguen todavía en operaciones, pero es un instituto bíblico. Saludos, Ivo. Saludos, Ivo. El director es Asael, ¿no? Me parece. Suscríbanse, Asael. Ivo, suscríbanse. Suscríbanse. Vamos a estar, hermano, director Asael. Si nos está viendo, yo creo que lo vamos a invitar, que nos comparta sus experiencias. Y muchas gracias, chicos, por este tiempo que nos dedicaron. Y les vuelvo a reiterar la invitación, cuando ustedes, inclusive si ustedes nos dicen, ¿sabes qué? Hay un tema que Dios me está moviendo y quiero exponerlo, pues adelante, tienen ustedes las puertas abiertas para esta plataforma y que se escuche. Esa fue la intención de crear esto, que sirva como una plataforma de experiencias o gente que tiene que decir algo para esas personas específicas que a veces ven el púlpito muy alto y no sé, el púlpito, sí, el púlpito o las iglesias muy altas que a veces ellos no piensan que son merecedores, ¿no? Por eso creamos este canal. Bueno, Excelente. Muchas gracias, sí. Gracias por darnos el micrófono y claro, cuando ustedes nos inviten y cuando nosotros tengamos, pues, nos vamos a atrever Por favor, sí, por favor. Sí. Pues gracias por parte de su historia, chicos. Bueno, ustedes nos invitan a su página de no, Facebook y adelante. y adelante, sí. Pues sí, igual y ahí nos analizan. Exacto. Esos cuates sí Bueno, están muy dañados. Ah. No hay problema. ¿Qué Bien, dice? ve- Una ve- consulta causa. ¿Cómo? Sale, vale, chicos. Muchas gracias, que Dios les bendiga. yo me Bendiga a presto todos para conejillo de indias. y pues nos No, vemos pues en el muchas gracias. siguiente capítulo, amigo Toño. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. No escucharon mis tambores, pero nos vemos. Suscríbanse. Tenemos que perfeccionarlo, amigo. Ajá, suscríbanse, Denle comenten, like. Denle like. denle like.
¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa dicen? Bueno, Pues no sé. comentarios, si quieren, si a lo mejor tienen una experiencia que quieran compartirnos, ya por ahí alguien nos dijo que quiere compartir su experiencia, adelante, les vamos a dar este foro. Adelante, mándenos un mensajito, aquí en los comentarios o en nuestras redes, que ya estaremos lanzando próximamente en nuestro Instagram. Y adelante, les damos este espacio. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente Gracias, capítulo. gracias, Gerson, gracias, Elis, nos vemos, Gracias, Elis. bye. Bye.